Bueno, muy buenas tardes. Pido perdón por nuestro atraso. Vamos a comentar hoy día, vamos a hablar sobre la Stasi. Primero ya sabemos que es una palabra bastante curiosa que resume en la típica fórmula de los acrónimos de las construcciones del comunismo, el nombre del Ministerio para la Seguridad del Estado. La República Democrática Alemana, de la que hablábamos ya en la sesión anterior, como todo régimen comunista, fue gobernada por un partido único. Ese partido único en realidad fue la reunión de dos partidos previos que existían en esa zona de Alemania, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Los comunistas prefirieron que esos dos partidos se unificaran y que el nombre del nuevo partido que gobernara la República Democrática Alemana, o sea, toda la zona oriental y Berlín Oriental, se llamara Partido de la Unificación Socialista. Era el Partido Comunista al fin de cuentas, ¿no? Pero llevaba ese nombre, Partido de la Unificación Socialista. Y ese partido, como ha sucedido con todos los partidos comunistas a lo largo de la historia, se vinculó directísimamente, muy estrechamente, con un órgano que generó el propio partido y que a diferencia de lo que sucedió en la Unión Soviética en tiempos de Stalin, vamos ahí a marcar una pequeña diferencia, controló a ese órgano. Ese órgano fue la Stasi, ese órgano fue el Ministerio para la Seguridad del Estado. Ese organismo, a diferencia de lo que sucedió en la Unión Soviética, en que por momentos ese organismo llamado, ya lo hemos comentado muchas veces, Cheka primero, GPU después, OGPU, NKVD, MVD y finalmente KGB, pero sobre todo en los años de la GPU, OGPU y NKVD, ese organismo en la Unión Soviética que tenía un vínculo directo con, con Stalin en, y se saltaba al partido y tenía al partido también a su merced. En el caso de la República Democrática Alemana no es así. El partido tendrá siempre a este organismo, a este ministerio, bajo su estricto control. El Ministerio para la Seguridad del Estado, o Stasi, será el órgano del partido para desempeñar sus tareas, ya las vamos a comentar en unos minutos más, sus tareas de espionaje, subversión y control social. Cuando decimos control social estamos usando casi un eufemismo, ¿no? De completo y absoluto dominio sobre las personas. Bueno, ese ministerio no nació de inmediato con la República Democrática Alemana. Nació muy a finales del año 49, de hecho en algunos documentos figura su nacimiento oficial el año 50. ¿Hay algún micrófono por ahí que está abierto? Si lo pudiéramos cerrar, por favor. Jacqueline, por favor, si pudiera cerrar el micrófono. Jacqueline, por favor, si pudiera cerrar el micrófono. Bueno, no hay mucha. Parece que no es el día hoy. Nació el año 49, formalmente el año 50, y por lo tanto tuvo a su cargo estas tareas de espionaje, subversión y control social durante 40 años. La función de la Stasi en Alemania Oriental es idéntica a la que han tenido todas las otras organizaciones de policía secreta en los estados controlados por el comunismo. Con esa diferencia respecto de la Unión Soviética que apuntábamos, ¿no? La Stasi nunca tuvo control completo del partido, sino que más bien el partido tuvo siempre bajo su control a la Stasi. Por supuesto que fue el servicio de inteligencia soviético
en concreto la NKVD, el MVD, el MVD más bien, ¿ah? La NKVD ya está desapareciendo en esos años, el MVD, el que formó a los primeros agentes de la Stasi. Fue casi un clon, la Stasi, de el Servicio Secreto Soviético, el MVD, a esas alturas. Y en los primeros años, ¿hasta cuándo diríamos? Diríamos que hasta el año 57 más o menos, ¿no? Del año 50 al 57, la Stasi estuvo bajo estricto control del MVD soviético. De hecho, los asesores, llamémoslos así, asesores, ¿no? Soviéticos se encargaban de la instrucción de los primeros funcionarios de la Stasi y, por supuesto, de la calificación de sus funcionarios, ¿no? Pero ya promediando los años 50 y sobre todo a partir del año 57, que es cuando se hace cargo de la Stasi un personaje del que vamos a hablar un poquito más adelante, la Stasi adquiere una cierta autonomía el año 57, 4 años antes, por lo tanto, de la construcción del muro, que recordemos fue en agosto del año 61. Ganó un poquito de autonomía la Stasi a partir del año 57, pero regularmente se fueron manteniendo los encuentros de trabajo para intercambiar información, para planear operaciones conjuntas entre el MVD soviético y la Stasi de Alemania Oriental. Ahora, no piensen ustedes que por el hecho de que la Stasi fue, como ya vamos a ver en números, creciendo hasta ser la policía secreta proporcionalmente más grande de la historia, mucho más grande que la KGB en sus momentos de expansión máxima. No piensen ustedes que por eso la MVD, antecesora de la KGB, dejó de tener presencia en Alemania Oriental. Por supuesto, los soviéticos siguieron teniendo su propio servicio de inteligencia en Alemania Oriental, con independencia de que asesoraran y tuvieran bastante bajo su control a la Stasi. Desde un comienzo, perdón, la Stasi fue seleccionando tres tipos de personas para integrarlas en su tarea, en sus tareas. Por una parte, funcionarios de carrera. Al terminar esta sesión vamos a hablar de los números, que son verdaderamente impresionantes, son una locura, una auténtica locura, ¿no? Funcionarios de carrera, ese es el primer grupo. Eran personas que muchos de ellos durante 30, 40 años hicieron efectivamente toda su vida en la Stasi. Eran personas sometidas a un reglamento muy estricto con obligación de guardar secreto. Tenían, a excepción de unos poquitos de ellos que eran civiles, tenían rango militar, o sea, estaban encuadrados en jerarquía militar. Y por supuesto, como siempre sucede con estas nomenclaturas en los sistemas soviéticos, tenían una remuneración superior al promedio del resto de los funcionarios civiles de la Alemania comunista y numerosos privilegios que otros funcionarios civiles no tenían. ¿De dónde se fue nutriendo la Stasi? De militantes del partido y sobre todo de militantes de la juventud del Partido Socialista Unificado de Alemania, o sea, del Partido Comunista. Sacó también gente de la antigua policía y sacó gente del ejército que pasó a formar parte directamente de la Stasi. Pero el gran flujo de funcionarios de la Stasi vino de la militancia del partido. Ese es un primer grupo de personas que trabajan oficialmente, funcionarios de la Stasi. Hay un segundo grupo que es el de los colaboradores no oficiales o informantes. Se los conoce mejor como informantes, ¿no? Vamos a ver después la cantidad enorme. Estas personas trabajan a tiempo parcial, estas personas no están en un escalafón, estas personas pueden, no es que cumplan horario en ese sentido, por lo tanto, pueden realizar operaciones tanto dentro de Alemania como fuera de Alemania, a tiempo parcial y a veces pueden pasar semanas y meses sin realizar ninguna tarea, pero forman parte y reciben una remuneración, forman parte de este segundo grupo de, de miembros de la Stasi. Y después hay un tercer grupo que es el más difícil de precisar numéricamente, que es el grupo de los colaboradores circunstanciales que no tienen un vínculo permanente
sino que son contratados para una determinada tarea y punto. Para la vigilancia de un determinado acto deportivo o cultural, para una misión concreta en el extranjero, pero ni siquiera forman parte del segundo grupo de los colaboradores no oficiales, pero permanentes. Estamos hablando, por así decirlo, de personas que prestaron en algún momento o en varios momentos servicios circunstanciales a la Stasi. Bueno, con estos tres grupos, los funcionarios, los colaboradores no oficiales y los colaboradores de circunstancia, se construyó este enorme aparato de espionaje, subversión y control social. Ya desde sus comienzos, en 1950, la Stasi se caracterizó por una rudeza, por una brutalidad, bueno, copiada por supuesto de lo que había sido y lo que venía haciendo por 30 años ya la checa, la OGPU, la NKVD, el sistema de control social soviético. Desde un comienzo no tuvo ningún inconveniente el Stasi para usar, ya los vamos a comentar un poquito más adelante, eh, métodos de violencia física, de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros, procesos espectáculo del mismo modo que se hicieron en la Unión Soviética, eh, obligación de los jueces que tenían vínculos con la Stasi de emitir sentencias verdaderamente draconianas. Esto fue así desde un comienzo, o sea, claramente el servicio secreto soviético le exigió a la Stasi que, perdonen la expresión que voy a usar, que tuviera estándares de maldad como los que el servicio secreto soviético desde la Checa a partir de 1917 había tenido y por lo tanto venía practicando ya hacía más de 30 años. Las primeras operaciones de la Stasi son muy típicas de este tipo de servicios. Por una parte, la vigilancia y el arresto masivo de todos los líderes opositores que en tiempos del nazismo o habían sido nazis o habían sido opositores al nazismo pero no comunistas. O sea, la Stasi se encargó de dos tipos de potenciales opositores, ¿no? De antiguos nazis que tuvieran todavía ocultos y de antiguos opositores al nazismo, pero que obviamente habían hecho una oposición desde una perspectiva liberal, conservadora o cristiana, pero no desde una perspectiva comunista. Como la Stasi tenía sus propias prisiones, ¿sí? Tenía su propio sistema carcelario, es muy probable que ya hacia 1953, al tercer año de funcionamiento de la Stasi, hubiera una docena de prisiones llenas de miles de prisioneros políticos de origen nazi o de origen antinazi, pero no comunista. Esa fue una primera tarea, por así decirlo, de limpieza básica, ¿eh? Perdonen la expresión. Pero la segunda tarea es también muy típica de los regímenes comunistas y se realizó el fatídico año 1953. Digo fatídico a pesar de que yo nací en ese año. Fatídico porque para Alemania Oriental fue un año extremadamente duro, grave, ¿no? En marzo de ese año 1953, y haciendo algo muy parecido a lo que venía sucediendo en Hungría, particularísimamente en Hungría, la Stasi limpió el partido. Pero ¿cómo? Si el partido controlaba a la Stasi. Sí, pero el partido le dio la orden a la Stasi de limpiar a aquellos elementos que el partido consideró enemigos de la clase trabajadora. ¿Quiénes eran los miembros del Partido Socialista Unificado, Partido Comunista, que fueron considerados por el propio partido enemigos de la clase trabajadora y que por lo tanto la Stasi se hizo cargo de ellos, eliminándolos del partido? Y muchos de ellos fueron a parar a cárceles. Fundamentalmente, miembros del Partido Comunista Alemán que durante la Segunda Guerra Mundial, para escapar de los nazis, habían vivido en Occidente. Y al volver a Alemania, y volvieron a Alemania comunista porque eran comunistas, se encontraron que el propio partido al que pertenecían los consideraba
enemigos de la clase trabajadora por haber tenido contacto con Occidente. Esto era muy típico de la mentalidad staliniana, es el año que muere Stalin, concretamente ese mes de marzo de 1953, como sabemos, muere Stalin, pero esa mentalidad estaba muy metida en el servicio secreto soviético y esa mentalidad la transmitió a la Stasi. Cualquier persona que tuviese contacto con Occidente, por osmosis, se iba a contaminar y por lo tanto se podía constituir fácilmente en un enemigo de la clase trabajadora. Entonces estas dos fueron las primeras operaciones de la Stasi. Encarcelar a todos los opositores que pudieron encontrar, de origen nazi o anticomunista. Y por otra parte, purgar el partido con los más tradicionales métodos de Stalin de los años 37-38. Pero en junio de ese mismo año 53, por eso digo que fue un año durísimo para Alemania Oriental, en junio de ese mismo año 53 se produjo en 304 pueblos y ciudades de Alemania Oriental una sublevación de los trabajadores por las condiciones en que llevaban ya 8 años desde el final de la guerra trabajando y viviendo. Un total de 267.000 trabajadores de empresas estatales fueron a la huelga. Era muy serio esto, que los proletarios fueran a la huelga contra un Estado que se suponía era un Estado administrado por los proletarios, administrado por el Partido Socialista Unificado de Alemania, Partido Comunista, el Partido de los Proletarios. Y resulta que casi 270.000 trabajadores en un mismo día, el 16 de junio de 1953, decidieron ir a la huelga. Fue el primer momento en que la Stasi se hizo ver pública y masivamente porque salió a las calles a repeler a los huelguistas a balazo limpio. Y no solo a balazo limpio, sino que acompañados de los jueces para que aquellas personas a las que la Stasi detenía fuesen juzgadas in the spot, ahí en el acto, y sentenciadas a muerte. Como no fue fácil en la mañana del 16 de junio aplastar la sublevación de los trabajadores, sobre todo en Berlín, las tropas soviéticas de ocupación y tropas del MVD, del Servicio Secreto Soviético, apoyaron a la Stasi. La Stasi no pudo sola aplastar la sublevación del 16 de junio del 53. Al día siguiente ya tenían la ciudad de Berlín completamente bajo control y en la semana siguiente se dictaron al menos unas 1.500 sentencias de penas de larga duración, en que la Stasi fue, obviamente, el organismo prosecutor, el organismo que dio la información de que tal trabajador y tal líder sindical y este de acá y el de más allá habían sido los que habían gestado la sublevación en más de 300 ciudades y pueblos alemanes en ese día 16 de junio. Y así se fue configurando una realidad, porque ese hecho fue especialmente dramático, una realidad que podríamos resumir de la siguiente manera. Desde ahí en adelante quedó muy en claro que el Partido Socialista Unificado de Alemania no iba a poder gobernar Alemania Oriental sin una policía secreta cada día más fuerte. Y por eso la Stasi se hacía llamar el escudo y la espada del partido. Así es, y en su propia nomenclatura, en su lema, ¿eh? Somos el escudo y la espada del partido. El escudo para defenderlo, la espada para atacar. Y el partido se mantuvo en el poder hasta 1989 en gran medida porque la Stasi funcionaba con la tesis de Lenin y después seguida por Stalin, la revolución debe ser defendida. Ya sabemos lo que significa defender la revolución. Significa eliminar toda oposición y todo derecho de las personas. La Stasi, por lo tanto, no es un caso único, no es una aberración histórica. Es simplemente una más, pero la peor de todas, de las policías secretas que resultan imprescindibles para los regímenes comunistas, en la medida en que la revolución que están llevando a cabo se burocratiza, se convierte en una nomenclatura gobernante y esa nomenclatura gobernante, temerosa
de que en algún momento una sublevación como la de junio del 53 pueda botarlos por la ventana, defenestrarlos, requiere de un instrumento poderosísimo de control social, de espionaje, de subversión, como fue la Stasi. Y entonces hablemos de quién la dirigió durante 32 años. Erich Mielke, se escribe Mielke y con K, muy parecido a milk, leche, pero con una E y una E final, una E intercalada y una E final. Erich Mielke. Perdón, hay un micrófono que está prendido. Jacqueline, por favor, el micrófono. Jacqueline, por favor, el micrófono. Gracias. Desde 1957 hasta 1989, 32 años. Este hombre que tenía en su juventud de militante comunista en los años 30 dos asesinatos de policías en su conciencia, se constituyó en el hombre fuerte de la Unión Soviética en la Stasi. Tenía un contacto muy directo desde el final de la guerra, fue escalando al interior de la Stasi y finalmente fue nombrado ministro de Seguridad, jefe de la Stasi el año 57. Le dio a la Stasi en esos 32 años toda su potencia, porque él era un maestro de la intriga, de la sobrevivencia. He leído por ahí alguna obra en que lo comparan con Fouché. Mm, Fouché era un personaje extremadamente siniestro, como todos sabemos, pero no era marxista. Y por lo tanto, algún límite tenía. Y en algún momento Fouché sirvió a alguna buena causa, a pesar de que era un personaje verdaderamente insólito. En el caso de Milke fue un hombre de una sola línea, no se cambió de lado para lado, de aquí para allá, como lo hizo Fouché, fue hombre de una sola línea y fue un auténtico maestro del terror cotidiano. Tenía por ídolo, decía él, lo decía habitualmente, a Dzerzhinsky, el primer jefe de la Checa, el hombre que Lenin puso al cargo de la Checa el año 17, un polaco, ya hemos hablado de él en otros cursos, ¿no? Y habitualmente Mielke se llamaba a sí mismo chequista. Le gustaba llamarse chequista, o sea, tenía por modelo la Checa soviética. Tenía una gran capacidad organizacional, tenía un gran presupuesto y contó con la confianza absoluta del partido desde el año 57 al año 89 y convirtió a la Stasi en en un clon muy perfeccionado de la que sería después la KGB, pero que en ese momento, insisto, se llamaba MVD, pero que también tenía rasgos de una auténtica mafia. Había mucho amiguismo al interior de la Stasi, no era solamente un sistema burocrático alemán, había también, como suele suceder en estas organizaciones, mucha preferencia personalizada y Milke era un hombre maestro en el uso de ese tipo de vínculos, ¿no? Para generar adhesión personal hacia él. Llegó a ser, por supuesto, mucho más que Ulbricht, mucho más que Honecker, el hombre más temido de la República Democrática Alemana. Temido por todo el mundo, por sus camaradas, temido por los miembros del partido, temido por los trabajadores, temido por la población. Eh, y no era un mito, no era mitológico tenerle temor, era verdaderamente el hombre que conducía a este monstruoso aparato a sus más altas cotas de eficacia. Bueno, desde la edificación del muro, apenas 4 años después de que Milke se hace cargo de la Stasi, se edifica el muro en agosto del 61, ya decíamos en la sesión anterior. Desde ahí en adelante, la República Democrática Alemana es verdaderamente el estado policial más siniestro que ha habido en la historia de la humanidad. Y se puede afirmar, no es una exageración, que toda la población de Alemania Oriental, incluyendo, por supuesto, a partir del año 73 a aquellos chilenos que se fueron a ese supuesto paraíso, ya sabemos cómo Roberto Ampuero considera ese paraíso, toda la población de Alemania Oriental, alemanes y extranjeros, eran verdaderamente prisioneros del Estado. Bueno, después de esta primera parte,
Una segunda en la que veamos un poquito las tareas de la Stasi y los métodos de la Stasi. Después de haber visto una brevísima reseña de cómo se configuró y quién le dio a la Stasi su máxima relevancia. Ya les he dicho que las tareas de la Stasi fueron fundamentalmente tres. El espionaje, sobre todo el espionaje en la República Federal Alemana y en Berlín Occidental. La Stasi logró infiltrar espías suyos en todas las instituciones públicas, en todos los partidos políticos, en todos los puestos de gobierno de Alemania Federal. Es muy conocido el caso de un agente importantísimo de Stasi que era el jefe de gabinete de Willy Brandt. Nada menos que de Willy Brandt. Su jefe de gabinete era un agente de la Stasi. Imaginémonos hasta dónde llegaba la audacia del espionaje. Un espionaje que también tenía una gran incidencia en el ámbito económico y tecnológico. Le interesaba mucho a Alemania Oriental saber cómo estaba desarrollándose el milagro alemán de Alemania Occidental. Pero también les interesaba muchísimo vigilar a todos los ciudadanos de la República Democrática Alemana que estuviesen viviendo en los países de la órbita socialista. Pero ¿cómo si estaban en la órbita socialista? ¿Qué necesidad había? Para la Stasi todo era necesario, ¿eh? Y parecía muy necesario que los cientos de miles de alemanes de un país pequeño, ya vamos a ver su población, de los cientos de miles de alemanes que vivían en Bulgaria, en Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, en Lituania, en Letonia, en Estonia, algunos de ellos en Yugoslavia, estuviesen bajo control de tal manera de que no pasasen más fácilmente desde esos países hacia Occidente. Tenía, por lo tanto, vamos a ver los números, insisto, un poquito más adelante, una parte importante de su personal dedicada al espionaje de las potencias occidentales, de las fuerzas de ocupación norteamericanas en Berlín Occidental, por supuesto, de las fuerzas de ocupación francesas y británicas, por supuesto, pero también una segunda tarea, y bueno, por supuesto, de espionaje en la OTAN, está perfectamente comprobado todo el espionaje que la Stasi hizo en la OTAN, pero también una segunda tarea, la tarea de subversión. Nos consta hoy día no solamente la presencia de varios funcionarios de la Stasi a través de la Embajada de la República Democrática Alemana en Chile y su embajador Spindler, gran amigo de Luis Corbalán, gran amigo de Carlos Altamirano, con quien se reunía con mucha frecuencia el embajador de la República Democrática Alemana, y había funcionarios de la Stasi en Chile, por supuesto, eso está comprobado. Joaquín Fernando ha estudiado todos esos archivos y lo ha dado a conocer en ese libro magnífico que se llama La Revolución Inconclusa, el mejor libro que se ha escrito sobre la unidad popular. Pero Chile era un lugar muy lejano. A la Stasi le interesaba muchísimo entrenar terroristas árabes, entrenar terroristas alemanes occidentales. Tuvo contacto con la banda Baader-Meinhof y sobre todo con la fracción Ejército Rojo. Terroristas alemanes que, como sabemos, causaron bastante espanto en los años 70 en Alemania Occidental. No solamente los entrenaba, sino que cuando tenían que huir ya sabían dónde tenían un refugio, un oasis para venir, y ese oasis estaba bajo la protección de la Stasi. La Stasi tuvo programas de entrenamiento terrorista para libios, para alemanes occidentales, perfectamente dirigidos a subvertir el mundo occidental. Pero lo más impresionante de las tareas de la Stasi es el control absoluto que procuró tener, nunca se logra, pero lo procuró, sobre la vida interna de los ciudadanos de Alemania Democrática, de la así llamada Alemania Democrática. Es probablemente el régimen de vigilancia más estricto que jamás haya existido. Un régimen basado en el miedo, en la tradición. No hay aspectos de la vida diaria de los alemanes orientales que escapase a, a este tema. Recomiendo un libro encantador, bueno, encantador, dramático, de una australiana, Fünder, de apellido alemán, que se llama Stasiland, está en castellano, donde ella va tomando contacto con distintas personas. Ella va varias veces a Alemania durante y después, y va relatando el modo en que esas personas eran
eran tratadas y vigiladas. Hay ahí numerosos ejemplos que son impresionantes, ¿no? La vida cotidiana, la vida privada de los alemanes orientales estuvo bajo control estrictísimo de la Stasi. Lo hacía sobre todo con el grupo 2 y con el grupo 3, ¿no? Con el grupo de los informantes o colaboradores no oficiales y con el grupo de los informantes de circunstancia, para tareas muy específicas. Esos informantes estaban en todos los ambientes de la sociedad. Esos informantes pasaron información sobre familiares, amigos, colegas, sin límite. Al punto que se puede decir que Alemania estaba dividida en dos, pero no entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Democrática, Alemania Oriental, estaba dividida en dos. Por una parte, el partido de la Stasi y por otra parte, los ciudadanos de Alemania Oriental. Con una especie de tenazas, las manos de la Stasi, el partido procuraba controlar a sus víctimas y las iba convirtiendo en víctimas. Como no había manera de salir del país, el control al interior del país era doblemente opresivo, porque por último si puedes arrancar de ese control, pero ya sabemos que esos 2 millones de personas que habían logrado salir ya no pudieron salir más y muchos de ellos perdieron la vida en la medida en que se construyó el muro. No solo el muro en torno a Berlín, sino que se hizo la frontera con Alemania Occidental a partir del año 61 cada vez más estricta. La Stasi arrestaba, la Stasi torturaba, la Stasi juzgaba, la Stasi encarcelaba. La Stasi en momentos determinados soltaba para incorporar a un culpable en su sistema de informante. Interceptaba miles de llamadas telefónicas al día, colocaba micrófonos en las habitaciones de los hoteles, incluso para espiar a los diplomáticos. Tenía sus propios profesores universitarios reclutados de tal manera de poder vigilar el resto del cuerpo académico, y así pasaba con los hospitales y con los centros deportivos de alto rendimiento. Claro, el partido había definido, por ejemplo, respecto de la cultura, que la cultura tenía que ser una cultura socialista nacional. Bueno, la única manera de lograr una cultura socialista nacional era a través del control estricto, privando de toda autonomía a los artistas en sentido general, a los creadores en un sentido todavía más general, que siempre requieren de autonomía. Entonces la Stasi solía timbrar a determinadas manifestaciones artísticas como refugios de decadencia. Una persona que tenía una editorial propia, un grupo artístico de rock, un cantautor, eran refugios de decadencia para la Stasi y esas personas iban siendo perseguidas y en muchos casos detenidas para evitar que ese fermento cultural pudiese transformarse en algún tipo de oposición al régimen. Por supuesto, para salir del país, y se podía plantear una solicitud para salir del país, era la Stasi la que juzgaba, y aunque no tenemos las cifras, ya voy a explicar por qué hay cifras que nos faltan, era prácticamente imposible. Se conocen casos, pero era prácticamente imposible que la Stasi autorizara a una persona a abandonar la República Democrática Alemana. Y con mucha frecuencia, la sola solicitud para salir de Alemania era considerada una calumnia contra el espíritu nacional, una difamación del magnífico estado de la economía y de la sociedad alemana democrática y por lo tanto era considerada una infracción. Entonces las personas no se atrevían con mucha frecuencia a presentar solicitudes para salir de Alemania en la medida en que esa solicitud se podía revertir en su contra al ser considerada una desafección respecto de la excelente situación en la que vivía Alemania. Bueno, igual cosa con la autonomía de las iglesias, ¿no? De las distintas confesiones religiosas. Había que contener, y lo hizo la Stasi de manera muy sutil, de manera muy delicada, toda influencia de las confesiones religiosas. Eh, por supuesto, estaban totalmente infiltradas todas, particularmente la confesión protestante, luterana, porque era la mayoritaria en Alemania
oriental. Lo mismo con el que podríamos llamar poder judicial, ¿no? Los jueces estaban perfectamente bajo el control de la Stasi. Eh, en la medida que iban emitiendo las sentencias que le interesaban a la Stasi daba buenos informes al partido sobre esos jueces para que pudieran ir subiendo en el escalafón. La Stasi llegó a ser una vez y media más grande que el ejército de la República Democrática Alemana. O sea, tuvo el mismo número más la mitad, ¿eh? Si el ejército de la República Democrática Alemana tenía 100.000 hombres, la Stasi tenía 150.000. Ya vamos a ver los números concretos, ¿no? Es el sistema de control social más perfecto, entre comillas, que ha conocido la humanidad. Sus métodos fueron cambiando sobre todo a partir de los años 70. A partir de los años 70, la Stasi se hizo más sutil, usó más la llamada vigilancia preventiva y sobre todo las medidas de desmoralización. El rumor, la noticia falsa, para generar inseguridad, para desacreditar a una persona, para aislarla, para criminalizarla, que hace que las personas además se sientan completamente desarraigadas, no saben a qué atenerse, ¿eh? Desde los años 70 la Stasi se hizo mucho más sutil en sus procedimientos. Nada era, nada estaba fuera de sus posibilidades. Tenía acceso a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos alemanes. Y se apoyaba, por supuesto, en todos los organismos del Estado, porque todos los organismos del Estado estaban también sujetos al control de la Stasi. Los funcionarios de aduana, las oficinas de empleo, la policía regular, el ejército, los ministerios restantes, todos temblando ante la posibilidad de que también ellos, funcionarios del Estado, pudiesen caer bajo una denuncia de la Stasi. Es un auténtico ejército interno que con los muy variados métodos va controlando el sistema. Es una metástasis burocrática. Es el régimen que más insidiosamente ha invadido la intimidad de un pueblo. Por ejemplo, pongamos dos ejemplos. Uno de ellos es realmente insólito. El muestreo de olor. ¿Cómo es esto? Bueno, la Stasi robaba prendas íntimas de las personas y las sometía a un proceso químico para extraer el olor de esa persona y colocarlo en un frasco. Imagínense ustedes. Y cuando quería vincular a esa persona con una reunión ilegal, llevaba al perro al que hacía oler el frasco al lugar de la reunión donde se suponía, imagínense la suposición, que podía encontrar el olor de esa persona que estaba contenido en el frasco. Esto parece como realmente surrealista. Y entonces acusaba a la persona de haber asistido a una reunión ilegal por el método de la comprobación del olor. Bueno, sucedió que cuando cayó el régimen se encontraron miles y miles de frascos aparentemente vacíos con etiquetas del nombre de una persona y que al abrirlos tenían muy mal olor, muy mal olor. Y eran los frascos, perdón, del procedimiento del olor. Bueno, por supuesto el control de todas las antenas, eso se acuerdan en las películas que hemos visto, en Lenin, Bye Bye, Bye Bye Lenin, La vida de los otros, nos acordamos perfectamente bien del control de la televisión, cuando una persona orientaba su antena hacia la televisión occidental, inmediatamente culpable de estar violando las normas de la Alemania democrática. Pero lo más importante es que en los años 70, sobre todo a partir de 1976, de enero del 76, Milke insistió en la necesidad de usar los métodos de descomposición, los llamó él, de descomponer la seguridad más íntima de las personas respecto de sí mismas.
Y entonces emitió la famosa circular de enero de ese año, llevaba el número de protocolo 176, en que él va describiendo las formas, los métodos de descomposición. Y dice así textualmente: desacreditación sistemática de la reputación pública, de la estima y del prestigio de una persona, a través de la combinación de información verdadera, verificable y comprometedora con información falsa, creíble, irrefutable y por lo tanto también comprometedora. ¿Cómo se va a comprometer a una persona con información falsa? Bueno, se inventa. Organización sistemática del fracaso profesional y social para socavar la autoconfianza de un individuo. Desacreditar a un individuo, colocarlo en condiciones profesionales de fracaso. Y esto se hizo con decenas de miles de personas a las cuales jamás se encarceló, sino que simplemente se las aniquiló en el tejido social. La Stasi tenía miles de departamentos. Sí, sí, departamentos a lo largo de las ciudades de Alemania Oriental, en los cuales los oficiales, los funcionarios de la Stasi, se juntaban en reuniones secretas con sus informantes o colaboradores no oficiales, que además tenían una serie de códigos según dónde se ponían la mano, si se ponían la mano en la cabeza, si se ponían las dos manos en la espalda, si se rascaban el mentón, si levantaban la mano izquierda con un dedo, si levantaban la mano izquierda con dos dedos, estaban dándole señales a su contacto de lo que querían comunicar. Pero además de eso, miles de departamentos destinados a que los funcionarios del Stasi se reunieran en secreto para que no fueran conocidos con sus informantes. Impresionante. Bueno, pero esto tiene que ir a parar a números, porque estos conceptos seguramente todos los tenemos en la cabeza, pero lo importante es ir a parar a números. Ahora, respecto de los números, hay que hacer una prevención. Cuando cae el muro, y nuestras dos clases siguientes se van a referir precisamente a ese glorioso acontecimiento, pasan semanas antes que la Stasi sea intervenida y disuelta. Y esto fue gravísimo porque los funcionarios de la Stasi lograron eliminar una parte, no sabemos cuál, de la información de la que disponían. Se supone que una parte menor, pero una parte importante de la información que estaba disponible para haber conocido a fondo a la Stasi, alcanzó a ser eliminada por los mismos funcionarios del Ministerio de Seguridad. Si uno pone los archivos, los archivadores de la Stasi en línea, he encontrado tres cifras distintas. El más conservador dice que los archivadores alcanzan una extensión de 111 kilómetros. Otra información habla de 180 kilómetros. Una tercera información habla de 202 kilómetros. Bueno, estamos hablando de entre 100 y 200 kilómetros de archivadores uno al lado del otro, de la información recopilada en 40 años. Ese volumen es equivalente a todos los archivos de Alemania desde 1500 a 1950. Los archivos de Alemania en 450 años tienen el mismo volumen que los archivos de la Stasi en 40 años. Los que quedaron, vaya uno a saber cuántos alcanzaron a quemar. No solamente son entre 100 y 200 kilómetros de archivadores, se encontraron 39 millones de fichas de archivo. Sí, fichas, como se usaban en aquella época. 1.400.000 fotos, 34.000 documentos fílmicos y sonoros. Y quizás cuánto se perdió. Ahora, es curioso porque la Stasi vivía obsesionada por el detalle, pero en ningún momento se dio cuenta, los árboles no la dejaron ver el bosque, de que se le venía el mundo abajo.
Se dieron cuenta, a partir del 9 de noviembre de 1989 comenzaron a quemar papeles como locos. Afortunadamente no alcanzaron a quemar todo. Sigamos con los números. En 1989, a la caída del muro, la Stasi tenía, y aquí de nuevo varían las informaciones, entre 91.000 y 102.000 funcionarios. Hay una diferencia de 11.000, el orden de magnitud es impresionante, entre 91.000 y 102.000 funcionarios. Pero se ha comprobado que en los 40 años de la Stasi pasaron como funcionarios del servicio del ministerio 274.000 personas, el grupo uno, el de los funcionarios. Hasta el año 95, o sea, 30 años atrás, se había logrado identificar en apenas 6 años a 174.000 informantes habituales del grupo 2. 174.000. El 2,5% de la población entre 18 y 60 años. Pero lo que es más impresionante, de esos 174.000 informantes habituales, algo así como 10.000 eran menores de edad, niños, adolescentes. Ahora, como se destruyó una parte que no sabemos cuánto es, insisto, de la información, hay quienes especulan que los informantes habituales, los del grupo 2, y los circunstanciales, los del grupo 3, pueden haber llegado hasta las 500.000 personas, y hay alguien que se atreve a decir a lo largo de esos 40 años llegaron a ser hasta un total de 2 millones de personas, las que junto con los 274.000 funcionarios de planta que hubo en esos 40 años formaban parte del sistema de control social, de espionaje y de subversión. Ahora es interesante hacer una comparación con la Gestapo, por ejemplo, ¿no? La Gestapo en su momento de máxima expansión llegó a tener 40.000 funcionarios y vigilaba a un país de 80 millones de habitantes. La Stasi tuvo entre 91 y 102.000 para un país de apenas 17 millones de habitantes, 40.000 para 80 millones, 100.000, digamos, para 17 millones. Y claro, los nazis tuvieron 13 años en el poder. Estos caballeros durante 40 años usaron esa ratio. La KGB, en su momento de mayor expansión, la KGB llegó a tener 480.000 funcionarios a tiempo completo. 480.000 funcionarios para una población de 280 millones en la Unión Soviética. Eso da una ratio de un funcionario de la KGB por casi 6.000 personas. Y la Gestapo, un funcionario por cada 2.000 personas. Bueno, la Stasi, si uno va sacando los cálculos, la Stasi tuvo un funcionario cada 166 personas. Y si se le agregan los grupos 2 y 3 de los informantes habituales y de los informantes circunstanciales, se puede llegar, incluyendo a los informantes circunstanciales, a que había una persona cada 6,5 en Alemania Oriental vinculada de algún modo con la Stasi. Por cada 7 alemanes, uno tenía algún vínculo con la policía secreta del régimen comunista. Impresionante. En las tropas de frontera se ha llegado a la conclusión de que uno de cada 5 soldados fronterizos es miembro de la Stasi y tiene que controlar a los otros 4. La Stasi contrató a todo tipo de personas en todos los ambientes sociales: abogados, doctores, periodistas, escritores, actores, deportistas, ministros de todas las confesiones religiosas y después personal muy sencillo, hoteleros, empleados del hogar, gente muy sencilla. Solo para intervenir las 100.000 líneas de Alemania Occidental que estaban bajo control de la Stasi. Ese es el número máximo que llegó a controlar, 100.000 líneas de Alemania Occidental. Para intervenir esas 100.000 líneas de Alemania Libre, 24 horas al día,
había 2.000 funcionarios de la Stasi dedicados a esa tarea. De los 100.000, 2.000 estaban dedicados a esas 100.000 líneas telefónicas intervenidas en Alemania Occidental. De los 100.000 había 4.600 que se dedicaban al espionaje, pero ellos iban acompañados de otros 13.400 colaboradores del grupo 2, 1.500 de los cuales estaban en Alemania Occidental. O sea, había al menos 1.500 espías de Alemania Oriental en Alemania Occidental. Impresionante, dice unos 1.500 tipos. Bueno, pero la Stasi también tiene en su conciencia, si la tuviera, eh, cifras muy terribles de muertes. Desde el día que se levantó el muro hasta la caída del muro, ya sabemos que son 28 años, 186 muertes fronterizas. Pero cuando se abrieron los archivos de la Stasi, porque ya les digo que se logró eh, que no quemaran todo, quedó claro que otras 825 personas fueron ajusticiadas por tratar de escapar. O sea que si sumamos los 186 muertos con los 825, 1.000 personas perdieron la vida por tratar de escapar a Occidente. Pero el total de las sentencias de muerte que se pronunciaron en Alemania Oriental durante la vigencia del régimen de la Stasi fue de cuatro, es muy fácil recordar el número, fue de 4.444. No todas de ellas fueron efectivamente ejecutadas, ¿no? Pero las sentencias de muerte que se han comprobado son 4.444, 4.444. Y son parte de las un poco más de 45.000 sentencias por delitos políticos. Durante los 40 años de vigencia del control terrorífico de la Stasi sobre los ciudadanos de Alemania Oriental, consiguió que se dictaran 45.000 sentencias condenatorias de delitos políticos. El total de procesos políticos parece haber alcanzado unos 300.000, de los cuales, por lo tanto, unos 45.000 terminaron en sentencia condenatoria. Siempre la Stasi estuvo implicada en todos esos procesos, en el arresto de la persona, en la tortura, en el interrogatorio y, por supuesto, en el control de esa persona una vez que fue sancionada y si fue absuelta con mayor razón, porque es una persona potencialmente muy fácil de convertirla en un informante. Por último, los archivos han entregado una información, en cierto modo, heroica. Jacqueline, el micrófono, por favor. Gracias. Han entregado una información, en cierto modo, heroica, y es que hasta unos 200 miembros de la Stasi fueron ejecutados por variados delitos contra la propia República Democrática Alemana, a algunos de ellos por haber querido escapar. O sea que hubo personas que no aguantaron el régimen. De esas 274.000 personas que se comprobó que habían trabajado a tiempo completo para la Stasi en esos 40 años, eh, al menos 200 perdieron la vida por el hecho de haber tenido algún tipo de distancia con este régimen siniestro. Bueno, les pido perdón de nuevo por la demora que tuvimos al comenzar y estoy disponible. Tenemos, eso sí, un poquito menos de tiempo hoy para un par de consultas si es necesario. Yo estoy aquí escondida mirando el chat. No hay comentarios en el chat. Parece que hemos dejado a todo el mundo en estado de shock, menos a Patricio, que siempre va a hacer algún comentario. Hola, siempre para aportar, justo, por favor. Oye, Gonzalo, una consulta. Estos 200 y tantos mil funcionarios de la Stasi vivían en una especie así como de burbuja, su familia, qué sé yo, sus parientes, de burbuja económica con respecto al resto de los 16 millones y tanto de alemanes. ¿Cómo era su sistema de vida en ese sentido?
en esa partición, en esa, no Sí. sé, esa estructura social. Como todas las nomenclaturas, así esta es la palabra que se usó, ¿no? Como todas las nomenclaturas de los sistemas comunistas, están llenos de privilegios y por otra parte están llenos de un respeto y consideración de la ciudadanía. Falso, por supuesto, ¿no es cierto? Pero que ellos reciben con beneplácito de una ciudadanía que les teme porque se le va la vida a los ciudadanos que no les teman. Y eso es lo que va produciendo lo que ya comentábamos, ah, esa distancia entre, por una parte, el partido y el Stasi y el resto de la ciudadanía por otra. Porque es tan grotesca la evidencia de cómo ellos administran el terror, y eso está pensado que sea así para que justamente la administración pública del terror cause terror. Es tan grotesca la distancia entre ese aparato y el resto de los ciudadanos que si el resto de los ciudadanos no se organizan y no lo hicieron hasta el año 89, después de 40 años de vida de la Stasi pudo haber durado 40 años y duró 40 años. O sea que es una casta, es una burocracia, me gusta mucho esa expresión, es una burocracia que se convirtió en metástasis. Claro, pero Eh, con prof- estilos, con estilos de vida distintos Ah, por al resto. supuesto. Ellos tienen como el modelo soviético. Ellos tienen sus propios colonias de veraneo, ellos tienen sus propios supermercados, ellos tienen su propio nivel de alimentación, ellos tienen su propio sistema de diversiones, todo perfectamente segregado. Y eso es muy importante que la población lo sepa, porque también eso causa terror. Y por lo tanto, eso hace que sean cientos de miles los tipos que están dispuestos a ser informantes, a ver si algún día llegan a ser funcionarios de este sistema. Tenemos Profesor, espacio pero para en una ese, pregunta más tenemos. una más, Sí, ya, yo me quedé sin pregunta, castigada. Ya. Gloria Gloria Schweikart, pregunta si, que si el muro no hubiese existido, si hubiese existido la Stasi. la Stasi existe 12 años antes del muro. Ah, ya, La Stasi es del año 49 y el muro es del año 61. claro, ya. El muro es una consecuencia más de la administración del terror, ¿eh? Pero la Stasi llevaba ya 12 años de vida cuando se construye el muro. Así que no es, la Stasi no se crea para administrar el muro, la Stasi se crea para administrar el control absoluto del Partido Socialista Unificado sobre Alemania Oriental. Tenemos a Elena que todavía alcanzamos a contestarle una pregunta a Elena. Mm, ya, profe, gracias. No, yo quiero, no sé si me adelanto, pero pues, estoy llorando porque lo encuentro horroroso lo que pasó y no sabía. Fíjese que no sabía, a mi edad no sabía todo lo que usted me está contando. Maravilloso, maravilloso que usted me cuente, porque voy a seguir estudiando. Pero mi pregunta es media avanzada. ¿Cómo reaccionó, cómo se comportó la gente al entrar a la Alemania Occidental libre, cuando salió de ese horror y entró a la... Eso se lo va a comentar el profesor Max Pavé en su clase. No tengo yo que meterme en los dominios del profesor Max Pavé. Solo le puedo decir una cosa para abrirles el apetito respecto de esas dos clases. Es unánime que la Alemania federal no quiso pasarle la cuenta a la Stasi. Es unánime porque está toda la documentación y espero que Max se haga cargo del tema, yo por lo menos le voy a insistir que se haga cargo del tema. Es unánime que la Alemania federal renunció a hacerle justicia a los ciudadanos de Alemania Oriental y que fueron miles y miles los funcionarios de la Stasi que no sufrieron ni una mínima sanción. Y muchos de ellos se colocaron rápidamente por los contactos que tenían en, ya en la Alemania unificada, en posiciones de seguridad.
en la Alemania unificada. Ha sido muy triste esto porque, en cierto modo, se podría hacer algún pequeño paralelo con el buen proceso de Sudáfrica, pero es un paralelo que no estoy en condiciones de desarrollar en estos momentos. Pero Alemania Federal prefirió no mantener una segunda herida abierta por mucho tiempo después de la experiencia de los juicios de Nuremberg a la cúpula nazi y de los cientos y miles de juicios a nazis a continuación de la caída del régimen de Hitler. No quiso repetir Alemania Federal esa misma experiencia con los comunistas de Alemania Democrática. Y bueno, ya sabemos, como uno de ustedes lo decía en el chat, cómo Chile terminó recibiendo a un criminal como era Honecker. Honecker mantuvo a la Stasi en toda la etapa final de Alemania Oriental. A fin de cuentas, entre Ulbricht y Honecker fueron los grandes jefes de Milke en la Stasi. Milke reportaba directamente a Ulbricht primero, a Honecker después. Bueno, les doy un saludo muy cariñoso. Muchas gracias por la administración, Valeria. Nos veremos mañana en su casa